estamos conectándonos, estamos congregándonos a través de las redes sociales. Estamos viviendo un tiempo, ¿verdad?, de pandemia de este virus que mundialmente nos ha afectado, ¿verdad? Y por este tiempo, por este momento, por resguardar su salud, nuestra salud, queremos seguir congregándonos, compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios, a través de las redes sociales. Es por eso también que nos queremos esforzar como iglesia para poder llegar a cada hogar y entregar un mejor servicio, una mejor forma de facilitarle a cada uno de los que están movidos por el Espíritu Santo a alimentarse de la palabra del Señor. Es por eso que nos puede encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, y prontamente con la ayuda del Señor vamos a tener nuestra página web en donde usted podrá también seguir viendo todas las predicaciones. Todo esto que estamos realizando a través de las redes sociales queda guardado en nuestro Facebook. También puede encontrar en YouTube las predicaciones, ¿verdad?, que un poquito más ordenadas. Tenemos allí en YouTube guardada en carpeta de video, la que usted puede reproducir una predicación tras otra basados en un mismo tema. Como ya saben, este mes de marzo estamos viviendo, estamos profundizando el reino de los cielos. Cada domingo hemos tenido una predicación que el Espíritu Santo nos ha ido hablando acerca del reino de los cielos para poder conocer este nuevo mundo, esta nueva vida en la cual hemos comenzado a vivir en esta nueva vida, en este nuevo reino que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Así que cada domingo del mes de marzo encontramos una predicación conforme a aquello, y también lo que Jesús a través de su sacrificio nos ha dado nuevas vestiduras. Amén. Así que nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ellos, de ustedes, de los que están oyendo allí en su casa, ¿verdad?, y han apartado este tiempo. Quiero que podamos pasar en este momento a la oración. ¿Qué le parece si rogamos al Padre? Dice que todo lo que rogásemos en la tierra en el nombre de Jesús nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, se nos lo dará. Dice que cuánto más si nosotros como padres naturales somos capaces de darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que estamos de día y de noche rogando a nuestro Señor. Así que vamos a orar al Padre para darle la bienvenida nuevamente al Espíritu Santo en nuestra vida, en esta hermosa reunión. Amén. Bendito Señor, nos hemos reunido en esta tarde a glorificar tu nombre,
a honrar tu poderoso nombre, Señor. Queremos entrar confiadamente al trono de tu gracia. Bendito Señor, para ministrar a tu pueblo, a tus hijos, allí desde lugares celestiales, Señor. Queremos pedirte la ayuda de tu Espíritu Santo para que no sean palabras de sabiduría humana. Señor mío, que puedas tú ser en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Señor, en cada oyente que está allí a través de esta pantalla. Queremos bendecir la vida de aquellos obedientes a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendíceles, Señor. Dice tu palabra que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio. Te doy las gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Todopoderoso, porque hemos podido ver tu grandeza, tus maravillas, Señor. Las hemos podido experimentar, las hemos podido ver. Hemos podido recibir tu fidelidad, Señor mío. Hemos podido experimentar en primera persona, Señor, como Zaqueo, aquellas maravillas, Señor, de tu reino, de este reino, Señor, que por gracia y misericordia nos has traído, nos has elegido. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde, disponer nuestro corazón agradecido, Señor, por todo tu bondad, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por cada oración respondida, Señor. Gracias también por los hermanos y hermanas, Señor, que han escrito, que llaman, Señor, o que de una u otra forma, Señor, podemos estar ayudándole a través de la oración. Padre, gracias, Señor, por escuchar aquellas peticiones y rogativas. Señor, ahora yo quiero orar por aquellos enfermos, Señor, de coronavirus. Señor, todos aquellos enfermos, Padre, que se les ha declarado un cáncer, Señor. Todas aquellas personas, Señor, que le han dicho, le han dictaminado, han puesto sobre su vida, Señor, un tiempo determinado de vida. Señor, yo quiero rogarte para que seas tú transformando todo aquello humano. Todo, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Padre, en la vida de tus hijos, Señor, revócalas ahora en el nombre de Jesús. Pone vida, salud, Señor, en el cuerpo de aquellos que están desvalidos, Señor. Padre, yo te ruego para que puedas abrir el entendimiento de aquellas familias, de los familiares, Señor, que están teniendo una persona enferma, que están teniendo una persona con dificultad en su salud. Señor, yo te ruego que abra su entendimiento, Señor, que abra sus ojos del Espíritu para ver más allá de esta situación. Padre, que puedas poner visión espiritual en aquellos, para que puedan ver con tus ojos, para que puedan ver desde tu reino, desde tu trono, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y que puedan comprender, Señor, que has permitido cosas y situaciones en nuestras vidas para poder clamar y gemir a ti, Señor, porque solo quieres tú glorificar tu nombre en cada situación, en cada circunstancia, en cada hogar y en cada familia. Yo te ruego por todos aquellos, Señor, que su fe ha sido disminuida, que su fe ha sido restituida, Señor. Que su fe, destituida, Señor. Yo te ruego por todos aquellos en los que su fe, Señor, ha ido flaqueando, ha ido decayendo. Padre amado, yo te ruego que enciendas en este momento, en el nombre de Jesús, todos los corazones endurecidos. Derriba, Señor, toda dureza de corazón. Señor, prende la llama, Señor, de aquellos fuegos que se habían estado apagando en el nombre de Jesús, Señor. Hazlo fuerte, hazlo, Señor amado, una llama encendida fervientemente, Padre Celestial, para que puedas levantar a hijos tuyos, valientes, Señor, hijos determinados. Padre, levanta la llama de los corazones de tus hijos, Padre, para que puedan arder fervorosamente por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo, por tu reino celestial. Padre, yo te ruego por aquellos, Señor, en los que corazones han sido completamente, Señor, enfriados. Bendito Señor, ten misericordia de sus vidas, Señor. No te olvides de las obras, Señor, que un día hicieron. Padre,
Padre, yo te ruego que refresques tu memoria, Señor bendito, para que recuerdes las obras de tus hijos, Señor, un día, por causa de tu nombre, por causa de tu reino. Padre celestial, yo te ruego, Padre amado, que le tomes en cuenta una vez más y seas llamándolos a tu reino, al reino de los cielos que está sobre nosotros. Bendícele, Señor, con tu presencia en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, obra en su vida y en sus corazones, en su familia. Dale valentía, Señor, a aquellos que creen no tenerla. Dale valentía espiritual a aquellos que tienen valentía terrenal. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, rogamos por esta palabra. Señor, yo te ruego por los labios de mi esposo, Señor, para que puedan ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, por este tu siervo, para que tu Espíritu fluya, Señor, libremente. Señor, toma el control de sus pensamientos. En el nombre de Jesús, que su mente sea la mente de Cristo. Que tu reino, Señor, venga, Señor, que venga sobre su vida. Que tu reino venga, Señor, sobre su espíritu. Padre amado, gobierna sus emociones en esta noche. Que no sea palabra de corazón, que no sea palabra del alma conforme a los sentimientos, sino que sea una palabra del Espíritu. Aquellas palabras, Señor, que es más poderosa y es más fuerte, es más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que da vida, Señor, que da vida y vida en abundancia. Bendice a tu siervo, así también con tu poderosa presencia. En el nombre de Jesús, gracias Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor bendito. Te adoramos, Jehová. Bueno, mi hermano, mi hermana, oyente, hijo e hija de Dios, rey, reina, sacerdote, sacerdotisa del reino de los cielos. Yo quiero en este día compartir, ¿sabe qué? El Espíritu Santo en esta semana me hablaba sobre diversas situaciones que vivimos en nuestra vida, pero antes que eso quiero leer la palabra para que usted pueda un poquito comprender de lo que voy a entregar en esta tarde como coordinación, como tema de meditación, amén. Quiero que podamos buscar la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Mateo 18, 21, 22. Y dice así, lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces dice que se le acercó Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Será que hasta 7 veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano que peque o que haga algo en contra de mí? Dice el versículo 22, dice que Jesús le respondió, no te digo hasta 70 veces 7. Perdón, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. 70 veces 7. Mire que Pedro le dijo, Señor, ¿será que tenemos que perdonar 7 veces? Si nos ponemos a sacar la cuenta, sería como que Pedro le dijo, Señor, ¿será que tenemos que perdonar a nuestro hermano, a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que mienten, a aquellos que nos han traicionado, a aquellos que nos jugaron chueco? ¿Será, Señor, que tenemos que perdonarlos 7 veces? Como diciendo, una vez al día. Si lo sacamos en la semana, son 7 días en la semana, sería una vez cada día. Pero mire que Jesús le dijo 70 veces 7. Como diciendo 70 veces en un día. Solamente tenemos que perdonar 70 veces en un solo día. Sacándolo, ¿cierto? Yo no soy muy buena para las matemáticas, pero un poquito haciendo unas sumas básicas, ¿verdad? Tendríamos que ser así, perdonar 70 veces en un solo día. Y muchas veces no queremos perdonar ni siquiera en un mes, ni en un año, ni en 11 años.
ni en 21 años. Y hemos quedado guardados, dejamos allí guardado en nuestro corazón aquello que nos hicieron mal, aquello que fue tan terrible para nosotros, para nuestra familia, aquello que tanto te hizo sufrir, te hizo llorar. Quiero que ponga atención allí, si lo busca después en su Biblia, pero fíjese que en el versículo 23, si lo podemos poner en la pantalla, en el versículo 23 sigue hablando y da una parábola, una enseñanza el Señor, y comienza a decirle: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hemos hablado en las predicaciones anteriores que Jesús es nuestro rey y que también nosotros somos reyes. Por lo tanto, Él es rey de reyes. Dice que así también es el reino de los cielos, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, en un momento el Señor quiere hacer cuentas contigo. Aquellos que predican su palabra, aquellos que quizás un día se congregaron, o aquellos que le han pedido algo al Señor. Bueno, el Señor quiere hacer cuentas contigo. El Señor quiere hacer cuentas contigo. Entonces dice el versículo 24 que comenzando a hacer cuentas le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí cuenta la historia que vino el rey, quiso hacer cuentas con su siervo, y el siervo le dijo: Señor, perdóname la deuda, por favor, que no tengo dónde pagarte, no tengo de dónde sacar. Entonces vino el rey. Cuando el siervo se sinceró delante del rey, entonces vino el rey y le dijo: bueno, ¿sabes? Ya ve donde tengas que ir y tu deuda te es perdonada. Dice el 29, dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El versículo 30 dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Entonces vino este siervo y fue perdonado por el rey, ¿verdad? Y el rey lo llevó y lo dejó libre. Entonces cuando él iba saliendo, el siervo vino y se encontró con otra persona que le debía a él. Pero él no quiso perdonarle la deuda, sino que lo echó a la cárcel. Por eso que dice que su consiervo, un pariente, una persona igual que él, del siervo, del rey, dice que pasaba y el 29, dice que postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel. El que le habían perdonado, el que le habían dejado la deuda en cero, no quiso dejar la deuda en cero del otro. No quiso perdonar al otro. Entonces dice el versículo dice el versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?, le dijo el rey. Entonces hoy Dios te dice: ¿no debes tener tú también misericordia de aquel que te hizo mal? Como Dios, como Jesús, como tu rey te ha perdonado también a ti. Dice, entonces su señor enojado, el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Espíritu Santo en esta semana me hablaba mucho de las heridas en el corazón de las personas que han sido dañadas por siervos, por pastores, por hermanos, aquellos que algo le ha sucedido en la iglesia. Con respecto a este tema, el Espíritu Santo hablándome la semana sobre aquel tema, y resulta que aparece como último tema, aparece allí un video que todo Chile lo ha visto acerca de un pastor. Entonces el Espíritu de Dios
me hablaba y me confirmaba aún más de todos aquellos siervos de Dios que un día estuvieron en la iglesia y que un día fueron donde un pastor, que un día se acercaron donde un hermano a pedir la oración, ayuda, etc. O se estuvieron congregando y hubo una situación. ¿Será que tú no puedes perdonar aquella situación como Jesús te perdona a ti? Porque sabes que cuando no perdonamos hay una consecuencia. Cuando no perdonamos hay una quietud, un stop, una barrera en nosotros. Decía el versículo allí, el último versículo, que entonces que el siervo lo entregó a los verdugos. Entonces cuando no queremos perdonar, el Señor no le queda más que entregarnos a los verdugos. Y comienzan allí comenzamos a tener turbación en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Comienzan las enfermedades espirituales en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta de aquellas enfermedades que usted va al doctor una y otra vez y no sucede nada, no le encuentran nada? Allí puede estar obrando las obras de las tinieblas, el enemigo y sus demonios, causándole enfermedades espirituales. Y también vienen la causa de por no perdonar, nos detenemos, no nos congregamos, ya no queremos escuchar la palabra de Dios a causa de aquello que no podemos perdonar, de aquel que te hizo tu esposo, tu esposa. ¿Sabe? Lo único que hacemos es detenernos y tener turbación, y a causa de aquello, entre otras muchas cosas más. Así que el Señor le bendiga, pueda poner en usted aquel querer de perdonar a su hermano, al pastor, aquel que le haya hecho algo malo. Sabe que cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, siempre vamos a salir desilusionados. Porque mire, esto es carne. Dice la palabra del apóstol Pablo que el pecado está sobre mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado está en el hombre. En nuestra carne siempre vamos a recibir una desilusión, siempre vamos a salir lastimados. Yo sé que cometemos errores, nos equivocamos. El video tremendo que salía en internet, pero ayudémonos, permitámosles al Espíritu Santo a quitar aquel dolor de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, y pasamos ahora a la palabra de Dios. También quiero mencionarle que vamos a estar celebrando la Santa Cena al final de esta predicación, así que para que pueda ir rápidamente a buscar su pancito, jugo, lo que usted tenga para conmemorar este momento. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren muy bien en sus hogares. Espero hayan tenido una excelente semana. Hoy comenzamos con una nueva semana, ¿no es cierto? Y que el Señor les acompañe durante esta nueva semana, que el Señor nos acompañe a nosotros, que el Señor tenga su misericordia y su dirección sobre nosotros. Amén. Hoy vamos a ver algo que yo le tengo puesta, la verdadera violencia que tiene que tener el cristiano, basándonos en un versículo que se encuentra en Mateo 11:12. Mateo 11:12, tomen un lápiz, tomen un cuaderno, anoten los versículos, anoten las ideas para que después puedan meditarlas en sus hogares, puedan compartirlas o puedan tal vez interiorizarse más allá. Nosotros tenemos un corto tiempo, ¿no es cierto?, para conversar, para predicar, y espero que puedan tomar mucha atención o de lo que les llame la atención, tomar notas para después investigarlo a profundidad. Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Vamos a ver
por qué de los días de Juan el Bautista. Vamos a ver cuál es la violencia que está sufriendo el reino de los cielos hasta ahora. Y lo que sigue en el versículo dice: y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Entonces el versículo completo de Mateo 11:12 es: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Recuerden, anoten ahí en sus cuadernos, anoten ahí tal vez en su celular. Vamos a ver por qué desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y cuáles son esos violentos que lo arrebatan, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden que el tema es la verdadera violencia que tiene que tener el cristiano. Vamos a interiorizarnos un poco. Mateo 11, capítulo 11, que diga versículo 10, dice, está hablando Jesús, y él dice: porque este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de ti, quiere decir eso, que aparejará tu camino delante de ti. Jesús estaba dirigiéndose de esta manera a Juan el Bautista. Y él dice que de Juan el Bautista estaba escrito. Pero ¿dónde estaba escrito lo que habló Jesús? Bueno, lo que habló Jesús está escrito en Isaías, capítulo, versículo 3. Bueno, retomamos, estamos hablando que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista y de que Juan el Bautista estaba profetizado en el libro de Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 3. Recordemos que estamos hablando de que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, pero vamos a ver por qué desde los tiempos de Juan el Bautista. En eso estamos. Juan el Bautista fue profetizado, ¿no es cierto?, por el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada a nuestro Dios. Esa es la frase clave en la que entra Juan el Bautista. Enderezar la calzada. Yo tomé el diccionario Strong, ¿no es cierto? Busqué las otras significados de cada una de las palabras de lo que estaba escrito sin cambiar ninguna de las palabras, pero buscando su otro significado, y encontré lo siguiente. Si yo lo traduzco con las otras palabras, Isaías 43 dice así: voz del que predica en el desierto, vuélvelos al camino a Jehová, enderézanos el camino en el desierto para Dios. Entonces ahí se puede entender un poco mejor, sin cambiar ninguna de las palabras que estaba escrita, simplemente utilizando otro de sus significados, y entendemos que Juan el Bautista, él vino a predicar que se vuelvan a Dios, que vuelvan de sus caminos y vuelvan al camino de Dios. También vino a predicar de que tienen que cambiar su forma de vivir en el arrepentimiento para Dios. Entonces, ahí está el tema clave, que es por qué dice desde los tiempos de Juan el Bautista. Porque desde el momento en el que Juan el Bautista empezó a predicar, ¿no es cierto?, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Desde los tiempos en el que Juan el Bautista comenzó a predicar, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Anótense eso. Juan el Bautista estaba predicando, ¿no es cierto?, sobre que hay que arrepentirse. Y yo
de una forma distinta, utilicé las mismas palabras y traduje el versículo y decía: vuélvelos al camino a Jehová. También dice: enderézanos el camino en el desierto para Dios. Y si usted me dice: bueno, pero eso no está escrito de esa forma en la Biblia, si usted ve Lucas 1:16, se va a dar cuenta que sí está escrito. Porque la Biblia no tiene errores, son simplemente los errores de traducción, de interpretación, que son las que están ahí. Pero la palabra, la esencia, no tiene errores. Lucas 1:16 dice, está hablando de Juan el Bautista y dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces concuerda con lo que yo estaba traduciendo, de que hay que volver a Dios, volver al camino. Y la forma de volver al camino que predicaba Juan el Bautista era primeramente en el arrepentimiento. Recuerden que el bautismo, dada la redundancia dedicado a Juan el Bautista, era lavarse, ¿no es cierto? Lavarse con agua, pero arrepintiéndose de cómo uno actuó en su vida anterior a ese momento. O sea, lo que yo hice en unos segundos atrás hasta que nací, por así decirlo. Entonces Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Juan el Bautista recordaba que tenemos que hacer lo bueno delante de Dios, que nos arrepintamos de lo malo que habíamos hecho, que nos laváramos sumergiéndonos en las aguas, ¿no es cierto?, con un corazón arrepentido. Hoy hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Nos lavamos, nos sumergimos en la agua cuando nos bautizamos, arrepintiéndonos, pero también somos sumergidos de cierta manera metafórica en la sangre de Cristo, con la que se pagaron todos nuestros pecados. Pero Juan enderezaba el camino, predicando, ¿no es cierto?, el arrepentimiento. Por eso dice ahí que el reino de los cielos está sufriendo violencia desde los tiempos de Juan el Bautista. Porque desde el tiempo de Juan el Bautista la gente comenzó a buscar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios de una manera más, con más ganas, de una manera, porque dice bueno, más adelante nos vamos a ver, pero veamos primero lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento está en el diccionario Strong, en la palabra G3340, que significa, que se llama metanoio. Esa es la palabra escrita en griego en el Nuevo Testamento. Y significa pensar diferente después. Y significa también reconsiderar. Eso es el arrepentimiento del que está escrito. O sea, yo me arrepiento, me bautizo, ¿no es cierto? Y inmediatamente pienso diferente a lo que pensaba antes. Inmediatamente reconsidero la actitud que tuve antes, ¿no es cierto? Y volviéndonos, dirigiéndonos al camino de Dios, a lo que quiere Dios. Ahora sí lo tomamos. ¿Por qué el reino de los cielos empezó a sufrir violencia desde el tiempo de Juan el Bautista? Bueno, porque mucha gente comenzó a arrepentirse. Mientras Juan el Bautista predicaba, ¿no es cierto?, un poco antes que Jesús, ¿no es cierto?, porque él tenía que preparar el camino para Jesús, la gente comenzó a arrepentirse. Realmente mucha gente comenzó a arrepentirse. Por eso el reino de los cielos empezó a sufrir violencia, porque era demasiada la cantidad de gente que deseaba, que quería, que se esforzaba por arrepentirse. Lo podemos ver en Marcos 1, del 4 al 5, y en Mateo 3, del 5 al 6. Cualquiera de los dos, si quieren buscarlo por ahí, nos habla de que mucha gente acudía para arrepentirse, acudía a Juan el Bautista delante de Dios. Entonces, todo esto fue una introducción para que podamos entender el versículo al cual yo me refería al principio. ¿Cuál versículo?
Mateo 11:12. Estábamos hablando del versículo de los violentos, para entender cuál es el tipo de violencia, por qué el reino del cielo está siendo violentado. El versículo Mateo 11:12, lo vuelvo a recordar, ¿no es cierto?, para retomarlo, dice: y desde los días de Juan el Bautista, o sea, desde los días en que la gente comenzó en masa a ir a arrepentirse, a bautizarse y a arrepentirse, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo entendemos eso? Primeramente, que Juan el Bautista marcó una fecha, ¿no es cierto? Una fecha en la que el reino de los cielos comenzó a ser violentado. Pero no es la violencia que nosotros conocemos o que nos imaginamos. No es ese tipo de violencia, es otro tipo de violencia que vamos a ver. Entonces, Juan el Bautista marcó una fecha, marcó una época, marcó un momento, como quieran llamarle, pero aquí dice que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista, ¿no es cierto?, lo vimos recientemente anterior, que él predicaba del arrepentimiento. Desde ahí, desde que la gente seguía el arrepentimiento, recordemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan predicaba sobre el arrepentimiento. Entonces, desde ese momento, la gente empezó a arrepentirse, empezó a enderezar el camino para preparar, ¿no es cierto?, lo que iba a predicar Jesús, pero no era nada distinto lo que iba a predicar Jesús. Vamos a ver qué tipo de violencia es la que sufría el reino de los cielos. La palabra, la primera violencia, ¿no es cierto?, que está ahí, donde dice Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra violencia no es la misma que la otra, sino que esa palabra es la palabra G971 del diccionario Strong, o G970, ¿no es cierto?, que viene de la misma base, que significa forzado, forzar. Ese tipo de violencia, forzar. No es la violencia de un combate, sino que la palabra es forzar. Y la segunda violencia, ¿no es cierto?, que dice y los violentos, es la palabra G933, que es similar y es parte de la raíz de la G971, que es forzadores. Entonces tenemos, si lo tradujéramos con ese significado, dice así: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es forzado y los forzadores lo arrebatan. ¿Quiénes son esos forzadores? ¿Quiénes son esas personas que están queriendo, ¿no es cierto?, el reino de los cielos para ellos? Porque lo arrebatan. La palabra arrebatan en el griego es harpazo, que es la palabra G726 del diccionario. El versículo es que desde los días de Juan el Bautista, o sea, desde los días que mucha gente empezó a arrepentirse, hasta ahora, porque todavía hay mucha gente que se arrepiente, el reino de los cielos está siendo forzado. Y esas personas que lo fuerzan se están apoderando porque lo quieren para ellos. Son personas que quieren el reino de los cielos para ellos. Ese es el tipo de violencia que está escrito en este versículo. Personas que están forzando a poder obtener el reino de los cielos. ¿Y qué tipo de personas son las que están queriendo obtener el reino de los cielos desde Juan el Bautista? Las personas que se están arrepintiendo. Recordemos que la gente comenzó a arrepentirse de sus pecados, comenzaron a lavarse, ¿no es cierto?,
en el bautismo, cosa que Jesús también dijo que tenía que hacerse. O sea, no era algo solamente de Juan el Bautista, sino algo que perdura por el tiempo. Recordemos que la obra del Espíritu Santo no es algo que se queda, sino algo que perdura a través del tiempo. Todas las obras del Espíritu Santo son cosas que perduran a través del tiempo. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿no es cierto? Y lo que él hizo que las personas se arrepintieran y se bautizasen, ¿no es cierto?, para arrepentirse de cierta manera, para lavarse físicamente, pero en un ámbito espiritual también se estaban lavando de sus pecados. Y Jesús enseñó que eso era bueno que hicieran eso. Porque si Jesús lo permitió, si Jesús dijo que había que hacerlo, porque era algo bueno, algo que no estaba en contra de la palabra, ¿no es cierto?, no estaba en contra de la ley. Entonces, la gente comenzó a arrepentirse y desde esos tiempos, esas personas son los que estaban violentando, las que estaban forzando el reino de los cielos porque lo querían para ellos mismos. Querían el reino de los cielos a toda costa. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Bueno, esto es muy interesante. Porque la palabra violencia, ¿no es cierto?, que vimos que también significaba forzar, es una palabra que también significa esforzarse. No solo esforzar, sino que la palabra también significa esforzarse. Y la otra palabra violenta que estaba en ese versículo es una palabra que también significa energético. Y en esa época no existía la electricidad. Entonces el reino de los cielos estaba siendo, de cierta manera, que las personas que se esforzaban en el arrepentimiento, las personas de una manera vigorosa, de una manera con energía, lo estaban arrebatando para sí mismo. Ese era el tipo de violencia que nos habla este versículo, de que había muchas personas que estaban esforzándose mucho en el arrepentimiento, que estaban de una manera con muchas ganas, con mucha energía en dedicarse a no cometer los mismos errores pasados, ¿no es cierto? Y comenzar el Padre y comenzaban, ¿no es cierto?, a caminar en una senda, en un camino que era guiado por Dios. Esa misma palabra es increíble, pero si tú vas más allá de lo que está escrito y vas más allá, vas a los distintos significados de la misma palabra, vas a entender mucho mejor las cosas. Imagínense, vuelvo a leer el mismo versículo, Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo lo leo a simple vista y yo entiendo que hay un conflicto, que hay una pelea y que los más fuertes están ganando. Eso es lo que entiendo si lo leo a simple vista. Pero si me interiorizo más en la palabra, si busco más del otro significado de la misma palabra que se usó, si voy hasta el contexto histórico de por qué desde el tiempo de Juan el Bautista en adelante, ¿no es cierto?, entendemos que desde que la gente comenzó a arrepentirse, comenzó a bautizarse, el reino de los cielos es forzado por los que se esfuerzan, ¿no es cierto?, por los que son energéticos en quererlo tomar para ellos. Eso es lo que significa el versículo. Que el reino de los cielos está siendo lleno de personas que lo querían para ellos, que querían alcanzarlo, que tomaron dedicación en cambiar, en arrepentirse, que tomaron dedicación en tomar cierto grado de energía, de utilizar su propia fuerza, su propio vigor en lograr una meta.
Y esa meta era la palabra G726 harpazo, que es tomarlo para sí mismos. Así también debemos ser hoy. Debemos ser personas. Bueno, el versículo dice violencia, ¿no es cierto? Pero usemos la otra traducción. Debemos ser personas que se esfuerzan energéticamente en tomar el reino de los cielos para cada uno de nosotros. En tomar la parte. Tomar esa parte que es parte de tu heredad de cierta manera, pero hay que alcanzarla con cierto grado de esfuerzo, ¿no es cierto? Y si no me creen, ¿qué es lo que predicaba Jesús? ¿Jesús predicó algo en contra, ¿no es cierto?, de lo que hacía Juan el Bautista? No. Jesús siguió la misma senda que estaba enderezando Juan el Bautista. Jesús la siguió enderezando, porque Mateo 4:17 dice lo siguiente. Mateo 4:17 está hablando de Jesús y dice lo siguiente, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, si lo vemos al versículo que estábamos analizando, ¿no es cierto? Desde los tiempos de Juan el Bautista. Y Jesús dice, desde ese mismo tiempo, porque eran los mismos tiempos, porque Jesús y Juan el Bautista eran primos. Juan el Bautista era un poco mayor que Jesús, pero eran primos. Entonces, desde el mismo tiempo, el reino de los cielos se había acercado. Por eso era tan importante arrepentirse. Si no me creen, Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. Y delante estábamos hablando de tiempo, desde los tiempos de Juan el Bautista. Este versículo dice que el tiempo se ha cumplido. Entonces ahí marca un corte, una especie de separación en el que ese tiempo se ha cumplido y comienza un nuevo tiempo. Y a eso nosotros le tenemos el nombre por dispensación. El tiempo de la ley ya se había cumplido y comenzaba el tiempo de la gracia. Por eso, desde los tiempos de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, el reino de los cielos sufría la violencia de los que se esforzaban en arrepentirse, sufría la violencia de los que se esforzaban energéticamente, de los que tenían vigor en cambiar, porque ya empezaban los tiempos de la gracia, que eran nuevos tiempos que hasta el día de hoy perduran. La gracia es el tiempo en el que tus pecados, mis pecados, son perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que esos pecados fueron perdonados. Porque no hay otro precio más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo para pagar. No hay otro sacrificio. No hay un holocausto que puedas hacer para pagar, ¿no es cierto?, por tus pecados. No hay otro sacrificio más que el que hizo Jesús. Pero si tú quieres, si tú anhelas servirle a Jesús, servirle a Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados para que la sangre, ¿no es cierto?, recaiga sobre ti. Tienes que bautizarte para que por fuera y espiritualmente sientas el lavamiento, ¿no es cierto?, de los pecados. Y tienes, ¿qué decíamos delante? ¿Qué significaba la palabra arrepentirse en griego? Significaba una forma de cambiar de pensar, una forma de ver las cosas de otra manera. Entonces, al arrepentirte, al bautizarte, arrepentirte primero
por medio de la sangre de Cristo. O sea, te arrepientes creyendo que Jesucristo es el Señor. Te arrepientes creyendo que Jesucristo es el Señor. Y te bautizas, aceptando que esa agua que tus ojos ven, que puede ser el agua salada, puede ser el agua de una piscina, puede ser el agua de un río, esa agua espiritualmente te está lavando, te está limpiando. Tus pecados fueron pagados, ¿no es cierto? Ya no le debes nada a Dios. Pero comienzas a pensar diferente, comienzas a reconsiderar, ¿no es cierto?, que era lo que significaba la palabra arrepentirse en griego. Comienzas a reconsiderar las cosas, pero reconsiderarlas ¿en qué? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué me bautizo? Para tomar el reino de los cielos para ti, tomar esa parte que te pertenece. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo que te pertenece? Porque por medio de Jesucristo somos hijos adoptados de Dios. Y si somos hijos adoptados, que yo sé que así lo somos, la herencia que le corresponde a Jesús también va a ser una herencia que te corresponde a ti. Por eso nosotros vamos, la tierra va a ser llena de justos. Porque dice la Biblia que los justos heredarán la tierra. Y si la van a heredar es porque es una herencia, porque es algo que se le entrega, ¿no es cierto? Siguiendo el tema del arrepentimiento, Lucas 5:32 dice, Jesús está hablando, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos ver que Jesús no cambió lo que empezó el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista. Jesús lo continuó y hasta el día de hoy, por gracia y por misericordia de Dios, ese arrepentimiento que se predicaba, ese bautismo que se predicaba, se sigue predicando hasta el día de hoy y te lo estoy predicando yo ahora y para el momento en el que tú estés escuchando esto. Te lo estoy predicando. ¿Qué es lo que te estoy predicando? Que si tú quieres el reino de los cielos, si tú quieres alcanzar el reino de los cielos, si tú quieres tomar para ti el reino de los cielos, si tú quieres tomar parte de la herencia, de ser parte de los justos que le darán la tierra, si tú quieres llegar a alcanzar algo de la herencia, ¿no es cierto?, que se le será entregada a Jesucristo, tienes que esforzarte primeramente y tienes que esforzarte con cierta energía, no así de mala gana, pateando las piedras. Tiene que ser esa misma energía que te motiva a llegar a una meta. Cuando tú te pones una meta, no importa la meta que te pones, tú utilizas cierta cantidad de fuerza propia, cierta cantidad de esfuerzo propio para alcanzarla. Y esa es la energía que está hablando la palabra violencia en el versículo. Esta es la verdadera violencia del cristiano, la verdadera violencia que está atacando, ¿no es cierto?, que está ganando en el reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy. La violencia en el esfuerzo de una manera poderosa, en el esfuerzo que hay en las personas en arrepentirse, en cambiar, en dejar de ser quienes eran y comenzar a ser quien Dios quiere que sean, reconsiderando su vieja forma de vivir para comenzar a ser una nueva criatura, no con la mente en la carne, sino con la mente en Cristo, para que su cuerpo sea gobernado por la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo y comenzar a producir
el fruto del Espíritu primeramente, que es el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la templanza. Entonces tenemos que ser violentos para poder llegar al cielo. Tenemos que ser violentos al arrepentirnos. Tenemos que ser violentos al esforzarnos para Dios. Tenemos que ser violentos en ser energéticos para trabajarle a Dios. Dios merece nuestro mejor esfuerzo con vigor y con arrepentimiento. O en otras palabras, que nuestro esfuerzo sea con energía y con la mente de Cristo. Nuestro Señor no vino dice la palabra, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió la ley por ti y por mí, y a través de Él, por eso dice la palabra que somos un cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. A través de Él alcanzamos la misericordia de poder ser parte de esta herencia, pero tienes que tomar tu violencia, esa violencia con la que actuabas en la vieja naturaleza, en los conflictos, en las peleas, en defender ciertas cosas. Esa misma violencia tienes que cambiarla, hacer un esfuerzo con una energía dirigida a enderezar tu camino a través del arrepentimiento para poder tomar y hacer partícipe tu persona del reino de los cielos. Tomar esa heredad, tomar lo que es parte, ya es parte de ti. Si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, si tú ya aceptaste que tienes que cambiar, si tú ya te arrepientes o ya te arrepentiste, si tú ya te bautizaste o te vas a bautizar, tienes que aceptar que tienes que tomar tu lugar en el cielo. Y para tomar tu lugar en el cielo, dice el versículo, que tienes que ser violento en esforzarte, en cambiar y en arrepentirte. Espero que el Señor los haya bendecido el día de hoy con esta palabra, ¿no es cierto? Una palabra que tiene una mezcla entre estudio, ¿no es cierto? Entre diccionario, pero es importante porque si yo me tomo a simple vista los versículos, puede que no entienda el trasfondo real que quería explicar la persona que nos escribió. Vamos a terminar con una oración y espero que ahí donde tú estás seas capaz de tomarte tiempo para orar conmigo, ya que yo me tomo el tiempo de orar contigo. Padre Dios Todopoderoso, Señor omnipotente, Señor omnipresente, Señor de Israel, Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de los cielos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos las gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio que entregó tu Hijo en la cruz, Señor, haciendo tu voluntad y no la de Él, Padre amado. Y entendemos, Señor, que tenemos que tomar nuestro propio cuerpo en sacrificio, Padre Celestial, para también hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, me arrepiento hoy, Señor, por todas las cosas que hago que están en contra de tu voluntad, Señor. Permítele al Espíritu Santo, Señor, reprenderme, Señor, cada vez que cometo errores. Permítele al Espíritu Santo, Señor, redireccionarme, Señor, cada vez que pueda salirme de tu camino. Permítele, Señor, a tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que a todos aquellos que escuchan esta prédica, Señor, sean fortalecidos en sus debilidades, Padre amado, sean direccionados en tu voluntad, mi Señor Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te encargo la vida de cada una de las personas que están creyendo, Señor, a través de tu palabra, a través
de las prédicas, Señor, a través de la Biblia, Señor, cada una de las personas que están creyendo en mi Señor Jesucristo. Te encargo, Señor, que seas tú actuando en sus vidas, alrededor de sus vidas, Señor, dándoles de comer, Señor, física y espiritualmente, Padre Celestial. Señor, el enemigo que no ponga una piedra de tropiezo a la cual tú no hayas puesto la salida, Señor, para tu gloria. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te encargo, Señor, todas las cosas que hacemos, Señor, todos nuestros actos, Señor, que tú seas reprendiéndonos, Señor amado, que seas así como Juan el Bautista predicaba que teníamos que arrepentirnos, así como Jesús predicaba que teníamos que arrepentirnos, así como yo el día de hoy estoy predicando que tenemos que arrepentirnos, Señor. Ten misericordia sobre nuestra vida, Padre Celestial, y muéstranos el camino a seguir en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. El que reina por los siglos de los siglos no ha terminado, ¿no es cierto?, con su ira. El día de la ira de Dios no ha llegado. Aprovecha el tiempo porque los días van a empeorar. Esto del coronavirus, de las personas que mueren de hambre, de la maldad que se está viviendo, que se enseña lo bueno y lo malo, va a empeorar. Porque desde antes de nosotros y de nuestro nacimiento ya estaban empeorando. Y van a empeorar y aún más. Aprovecha el tiempo, aprovecha que puedes predicar, aprovecha que puedes enseñar antes de que se nos prohíba. Aprovecha el tiempo, aprovecha de arrepentirte, aprovecha de bendecir a otros, porque Jesús dijo que lo que quiere Dios es arrepentimiento y misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús yo te bendigo. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo bendigo tu vida. Que Dios haga en tu vida así como lo ha hecho en la vida mía y de mi esposa. Que el Señor les bendiga. Los amamos mucho y vamos a terminar con una santa cena para culminar, ¿no es cierto?, recordando la memoria del sacrificio de nuestro Señor. La Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en el libro de Mateos, que está escrito en el libro de Marcos, que está escrito en el libro de Lucas y en Primera de Corintios, vamos a celebrarla hoy. Ve a tomar un jugo, ve a tomar un vaso de agua, tráelo ante ti, trae un pedazo de pan. Yo tengo aquí unas galletas, ¿no es cierto?, horneadas. Tengo aquí jugo para celebrar la Santa Cena. Voy a utilizar el libro de Corintios. Primera de Corintios 11:23 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, la Santa Cena es algo que se tiene que transmitir de generación en generación. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado para ser crucificado, ¿no es cierto?, tomó el pan. Yo represento el pan con estas galletas. Y habiendo dado la gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacerlo en memoria de mí. Demos las gracias, ¿no es cierto?, antes de comer. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por tener, Señor, este alimento, esta comida con la cual representaremos el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor. Bendice este alimento en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, tomando el pan, dice la Biblia, lo partió, representando que el cuerpo fue azotado, fue latigueado, flagelado, dice la Biblia. La palabra flagelar es que los latigazos le rasgaban la carne, no la piel.
sino le arrancaban la carne, los músculos, le sacaban pedazos y mostraban el músculo que daba a la vista. Por eso el cuerpo de Cristo fue abatido, fue flagelado. Nosotros partimos el cuerpo de Cristo en símbolo de dos cosas. Primer símbolo de que su cuerpo sufrió por nosotros, fue partido. Si bien la Biblia dice que de Él no se rompió ningún hueso, pero nosotros partimos porque eso fue lo que Él nos enseñó. Y el segundo, ¿por qué lo partimos? Es porque al comerlo, espiritualmente, tú tienes un pedazo de su cuerpo dentro de ti y tú eres partícipe de cierta manera espiritual de un pedazo de su cuerpo también. Comámonos dando las gracias a Dios. Amén. Vamos a seguir. Amén. Ya Jesús nos enseñó a partir el pan, a dar las gracias. Y Él dijo que ese era su cuerpo y que lo hiciéramos recordándolo a Él. Amén. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sigue el vino. Primera de Corintios 11:25 dice que también tomó el vino, dice que tomó la copa, ¿no es cierto? Yo también voy a servirme una copa aquí, ustedes pueden hacerlo con algún líquido, no tiene que ser algo que influencie la mente, ¿no es cierto? Psicotrópicos, bebidas alcohólicas. La ideal es que estemos, ¿no es cierto?, con todos nuestros sentidos muy bien. ¿Ok? Yo voy a tomar una copa, voy a servir. Dice el versículo 1 de Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, o sea, ya habían comido, y él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y así todas las veces que coman el pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Bueno, damos las gracias por la copa. Gracias, Señor Padre nuestro, por permitirnos celebrar la cena de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta copa en el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pido. Bendice esta copa con la que representamos la sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Entonces, ahora también tomamos lo que es la sangre de Cristo. Lo que es la Biblia dice que la sangre es vida. Entonces, estamos tomando un pacto. ¿Cuál es el pacto? La Biblia dice el pacto en su sangre, y que su sangre pagó por tus pecados. Ya eres libre de juicio delante de Dios. ¿Pero de cuál juicio? De los pecados que habías cometido antes de arrepentirte y de comenzar una vida nueva. Bebamos la copa recordando el sacrificio que ya fue hecho. Por eso dice: anuncian la muerte del Señor, porque haciendo esto anunciamos que el sacrificio ya fue hecho. No hay otro sacrificio que esperar. El sacrificio ya fue hecho. Anunciamos la muerte. Lo próximo que esperamos no es un sacrificio de un Cristo como esperan algunos, sino que esperamos la venida del Señor a cumplir su palabra. Soy salvo, soy libre, soy libre. Amén. Bueno, esa es la Santa Cena
quiero terminar con un versículo del libro de Isaías. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas el herido, ojo ahí, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Jesús no sufrió la crucifixión por alguna culpa de Él. Él no tenía que pasar por eso. Lo que Él hizo fue una entrega de su cuerpo por amor a ti y por amor a mí y a todos aquellos creyentes en que Él es el Hijo de Dios. Ese sacrificio de amor fue para pagar el precio que se exigía por nuestra salvación de la muerte segunda. Que el Señor los bendiga, que el Señor los ame, reciban el amor del Señor cada vez que hacen la Santa Cena, reciban la convicción de que algún día Él vendrá por nosotros, y tengan la paciencia y tengan paz al esperar esa venida, y que todo lo que pase es voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Y que el Señor los acompañe de hoy en adelante y para siempre.